Siendo las 12:22 de la tarde del 15 de octubre del año 2025, dentro del radicado número 0011 1220 9664 0034, damos apertura a la audiencia preliminar de carácter concentrado a efectos de impartir legalidad a una captura y darle imposición de medidas de aseguramiento y suspensión del poder de dispositivos de elementos materiales probatorios, por la cual dejamos constancia de las sentencias de la siguiente manera. Señora fiscal, por favor. Muy buenas tardes, su señoría. Igualmente al indiciado, a la defensa y a todas las personas presentes en este acto público. Mi nombre es Karen Cruz, fiscal la primera adscripta a la unidad de reacciones inmediatas, ubicada en la calle 19, número 2041. Me puedo identificar mediante mi número de identificación 11 16 78 53 03. Gracias, señora fiscal. Tenga la bondad, por favor, la parte defensora, la señora Dayana. Muy buenas tardes, su señoría y demás presentes en la audiencia. Mi nombre es Dayana Gordillo, con número de cédula 1001 1680 98 82. Abogada defensora con número de tarjeta profesional 98 11 22. Para efectos de notificación se deben remitir a la carrera 30B, número 2229, en el barrio Santa Teresita. Y como número de teléfono tengo el 312-3403-685. En esta audiencia soy surtiendo como defensa de Daniel Sogamoso. Muchas gracias, señora defensora. Tenga la bondad, por favor, el señor Daniel Sogamoso, nombre, apellido completo, dirección y teléfono. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Daniel Sogamoso Cuevas, identificado con cédula de ciudadanía 17590732, expedida en Arauca, nacido el 14 de noviembre de 1976 en Arauca, hijo del señor Pedro Sogamoso y la señora María Cuevas, de profesión taxista, reside en la dirección carrera 23, número 21117, del barrio Agosto, en el municipio de Arauca. Muchas gracias. Reconocemos personalidad objetiva a la parte defensora. Señora fiscal, por favor, exponga la teoría del caso. Gracias, su señoría. La Fiscalía Delegada procede a solicitarle en forma respetuosa a la legalización de captura en flagrancia, como la manda el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, numeral 1 y 3 para el ciudadano Sogamoso Cuevas, con cédula de ciudadanía número 17590732, expedida en Arauca. Nacido el 14 de noviembre de 1976 en Arauca, hijo del señor Pedro Sogamoso y la señora María Cuevas, de profesión taxista, quien reside en la dirección carrera 23, número 21 y 117 de agosto en el municipio de Arauca. Esta petición, elevada por la Fiscalía General de la Nación, va encaminada a que su señoría imparta de legalidad a la captura del señor Pedro Daniel Sogamoso Cuevas, quien fue identificado y individualizado por la Policía Judicial. Los hechos que originaron la captura se encuentran plasmados en el informe de la Policía Nacional. En caso de captura en flagrancia, en el formato FPJC, que suscriben los patrulleros de la Policía Nacional, Alexander Morales y Paulo Vázquez. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo fue capturado el ciudadano están en el informe de la Policía Nacional de captura en flagrancia, y me permito, su señoría, leer como indica en el folio 1 el reporte que anexan los patrulleros. El día 14 de octubre de 2025 nos encontramos realizando labores de patrullaje preventivo cuando fuimos contactados telefónicamente por el cuadrante sobre las aproximadas las 16 horas en la carrera 23, número 2111, en la vía pública, sobre una reseña en la cual el señor Pedro Daniel Sogamoso Cuevas, en unión libre con la señora Maciel Lora, realizan una serie de acciones que, por consiguiente, Pedro Daniel Sogamoso ha propiciado lesiones físicas,
y verbales, hechos que entonces le producen contusiones y físicas en el rostro la señora Maciel Lora. Por lo tanto, fue capturado y se le leyeron los derechos de captura. Luego procedemos a diligenciar los documentos del caso. El capturado firmó con su puño y letra, informándose también sobre la captura en flagrancia. Continuamos el traslado ante las autoridades competentes. Es de notar que el capturado en ningún momento se le propició maltrato físico ni moral, y en que en el tiempo de la captura fue puesto a disposición ante la Fiscalía. Como se puede observar, señor juez, la captura del señor Pedro Daniel Sogamoso, a quien se le comunicaron los derechos por parte del patrullero de la Policía Nacional, Nelson Mendoza, deja constancia del buen trato parte de la Fiscalía de turno, suscribiendo igualmente por los propios detenidos que se le respetaron esas garantías constitucionales y legales, tales como lo indica el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. La captura obedece entonces el señor juez a situaciones de flagrancia con una de las modalidades descritas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, numeral 2, modificado por la ley 1453-2011 en su artículo 57, que nos dice: persona sorprendida individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuera señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. En concordancia con el artículo 32 de la Constitución Política, el delito por el que se procede se encuentra tipificado en el número 6. Delitos contra la familia, artículo 1 de la violencia intrafamiliar, artículo 229, que el maltrate física o psicológicamente en cualquier miembro de su núcleo familiar incluirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Señor juez, la Fiscalía tiene motivos fundados para inferir que el capturado cometió la conducta investigada, que hemos señalado anteriormente como violencia intrafamiliar. Esos motivos fundados están amparados en los elementos materiales probatorios que la Fiscalía lleva para el desarrollo de la investigación y que se ofrecieron a las primeras intervinientes, si bien sea lo tiene para demostrar en forma plena que se han cumplido con los requisitos que se demandan las normas procesales vigentes. Para esta clase de captura, que son los artículos 302 y 303 del Código de Procedimiento Penal en su artículo 32. Asimismo, que no han transcurrido 36 horas en el momento de la captura, la cual, según consta en acta de derechos del capturado, se materializó igualmente que desde el momento de la captura del procesado se le han respetado sus derechos y garantías constitucionales. Se envió a Pedro Daniel Sogamoso al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, obra en folio 24 y siguientes. Se entrevistó con su defensora y para la Defensoría Pública. Su señoría, la defensa no se opone a la legalización de la captura en este momento, ya que reconoce que se configuró una situación de flagrancia según el artículo 301, el numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, solicitamos que se verifiquen plenamente los derechos del capturado y que se proceda con celeridad a las siguientes etapas, reservándonos el derecho a la contradecir las pruebas en audiencia. Posteriores, el señor Sogamoso Cuevas manifiesta que los hechos ocurrieron en un contexto de discusión mutua sin interacción de causar daño grave y que opera con la investigación. Gracias. Muchas gracias. Se deja constancia que este despacho acorrió traslado de los materiales probatorios, de los cuales este juzgado resalta el informe de policía de vigilancia en flagrancia, lo cual verbalizó la Fiscalía en sus referencias. Da cuenta de que a través de los servidores, el señor Alexander Morales y Pablo Vázquez de la Policía Nacional, el día 13 de octubre del 2025, se generó la captura sobre la carrera 23, número 2111, vía pública, sobre una riña en la cual el señor Pedro Daniel Sogamoso, de unión libre con la señora Maciel Lora,
En el momento de la llegada de los servidores se encontraba golpeando a la señora Macier en la cara. Relato fue aprehendido y se le leyeron los derechos al capturado. Luego procedieron a diligenciar los documentos del caso. Fue capturado y firmó con su puño y letra, informándose sobre la captura y los derechos y que en ningún momento se le dio un maltrato físico, moral o psicológico y que en todo momento se le respetó su dignidad humana. Añade a esto que el tiempo en captura en el momento de ser puesto a disposición de las autoridades competentes y en la fiscalía ha sido totalmente proporcional. Se observa entonces la captura del señor Pedro Daniel Sogamoso Cuevas, a quien se le comunicaron los derechos por parte del patrullero de la Policía Nacional, el señor Alexander Morales, dando constancia del buen trato por parte del fiscal de turno, suscribiendo igualmente por los propios detenidos que se les respetaron esas garantías constitucionales y legales, como indica el artículo 303 del Código del Procedimiento Penal. La captura obedece entonces a la situación de flagrancia en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011 en su artículo 57, que reza de la siguiente manera: la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración en concordancia con el artículo 32 de la Constitución Política. El delito por el que se procede se encuentra tipificado en el título sexto contra la familia, capítulo primero en la violencia intrafamiliar, artículo 229, que dice así: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. Así las cosas, la Fiscalía tiene motivos fundados para inferir que el capturado cometió la conducta investigada que hemos reseñado anteriormente como violencia intrafamiliar. Habiendo analizado elementos probatorios, la exposición de la Fiscalía y la intervención de la parte de la defensa, este juzgado encuentra que se cumplen los requisitos del artículo 301, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal para configurar flagrancia. El capturado fue individualizado inmediatamente después de la comisión del delito por señalamiento de la víctima y aprehendido en el acto. Asimismo, se verificó el respeto a los derechos del capturado conforme al artículo 303 y no han transcurrido las 36 horas establecidas en el artículo 302. Por lo tanto, se imparte legalidad a la captura del señor Pedro Daniel Sogamoso Cuevas por el delito de violencia intrafamiliar. Se procede recurso de reposición y apelación. Se declara cerrada la audiencia, siendo las 2:52 de la tarde. Muchas gracias a todas las partes intervinientes.